El objetivo del directo de hoy es el de volver a hacer el directo que hicimos hará 2 o 3 semanas ya con José, que realmente gustó mucho y muchos de vosotros nos dijisteis que queríais volver a verlo para repasar o porque lo habéis visto medias y lo queríais ver entero, etcétera, y que no podíais, es cierto, porque nos lo han eliminado. Así que hemos querido volver a hacerlo para que lo tengáis y que os puedan servir todas esas dudas que resolvimos con vosotros y con vuestros compañeros para, para aplicároslo vosotros mismos, ¿vale? Así que, bueno, primero de todo, pedir disculpas porque este directo tenía que ser en YouTube, pero hemos tenido unos problemas técnicos, así que lo queremos hacer igual, no queremos dejaros sin la clase y lo vamos a hacer por aquí. Para quien no lo conozca aún, que no creo que no haya nadie que no conozca a José a día de hoy con las clases ya que ha hecho, él es José Carlos Núñez, es nutricionista deportivo, bueno, licenciado, máster en nutrición deportiva, está haciendo el doctorado también en nutrición, trabaja con equipos deportivos de alto rendimiento, también trabaja en la universidad, dando clases en la universidad, así que aunque se le ve muy joven, es un gran experto y por eso mismo es la persona en la que tenemos confianza ciega a la hora de delegar a todos nuestros deportistas de todos los niveles, pero hasta los de máximo nivel, para que les pueda ayudar a llevar su rendimiento a otro nivel con la nutrición deportiva. Así que nada, muchas gracias José por estar aquí otra vez aportando tanto valor a la comunidad de Sagredo Training y vamos Muchas a... gracias, muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación, la presentación y a ver si hoy no nos borran el directo. Esperamos, esperamos. Pues perfecto, mi idea era como que las preguntas del otro día se borraron, era volver a hacerlas, ¿vale? Pero como hay alguna pregunta nueva que nos han hecho en las historias de hoy, si quieres podemos empezar por ahí y luego le damos a las otras y también si da tiempo podemos ir respondiendo a las preguntas que vayáis haciendo por aquí. Así Genial. que vamos a por la primera. Emilio pregunta, ¿betalanina sí o no? ¿En qué casos tomarla y cómo? Gracias y enhorabuena por el contenido. Gracias a ti, Emilio. Bueno, pues la betalanina en deportes de resistencia es un poco controvertido su uso, porque las mayores mejoras las vamos a encontrar en esfuerzos de menos de 10 minutos. Entonces, ese tipo de esfuerzos en deportes de resistencia no los vamos a encontrar. Por ejemplo, en el caso del esquí de montaña, sí lo podemos encontrar en los sprints, que son rondas de unos 3 4 minutos de esfuerzo. Entonces, en esa situación sí nos va a beneficiar. También nos beneficia la betalanina cuando dentro de esfuerzos más prolongados tenemos esfuerzos de muy alta intensidad por encima del umbral anaeróbico, aunque acerca de esos esfuerzos hay menos evidencia. Pero bueno, si decidimos utilizarla, el protocolo de uso es mediante un protocolo de carga de 3 a 6 gramos al día durante 4 8 semanas. Esos 13 gramos al día los vamos a dividir en varias tomas a lo largo del día con el propósito de que no nos cause parestesia, porque es un efecto bastante común de la betalanina. La parestesia es ese picor que puede aparecer en la piel y en distintas partes del cuerpo, el cual no tiene ningún riesgo para la salud, pero puede ser desagradable. Entonces, para evitar esa parestesia, lo que debemos hacer es dividir la dosis en distintas tomas a lo largo del día. También otro útil para este caso es ingerirla junto a las comidas, lo que va a hacer también que disminuya esta parestesia, y también utilizar betalanina de liberación prolongada, que lo que hace, como su nombre indica, es que se libere de forma más prolongada en el tiempo, entonces no da ese pico que genera la parestesia. Entonces, eso serían unos 3 a 6 gramos al día durante 4 a 8 semanas previas al ejercicio. Súper. Luego, Chuchipai nos pregunta, ¿a cuántos gramos de carbohidratos equivale un panecillo de leche con mermelada o membrillo aproximadamente? Gracias. Buah, pues no sabría decirte a qué te refieres con un panecillo, de qué tamaño hablamos. Claro, es que depende mucho del tamaño esto. Claro. Mm.
Pero no sé, yo te diría que hacía una cosa así más o menos, de este tamaño así finillo, pues pueden ir unos 20 30 gramos de carbohidratos, pero depende muchísimo del tamaño del pan, del tipo de pan, cuánta mermelada le eches, cuánto Claro. membrillo. Entonces es difícil de decir. Pero es una buena opción porque son todos hidratos de carbono, entonces puede ser un buen sustituto a los geles, barritas y bebidas en entrenamientos de baja intensidad en los que tampoco busquemos ingestas muy elevadas de hidratos de carbono. Mm, exacto. Luego, Edwin nos pregunta, ¿en qué caso se recomienda entrenar dos veces el mismo día en ciclismo? Bueno, esta era para mí. Realmente, Edwin, no te voy a ir muy al grano porque este directo es más para nutrición para José. No es necesario hacer dos sesiones al día en bici, ¿vale? O sea, con una sesión ya vas. ¿En qué caso se podría recomendar? Si tienes horas para hacer seguidas, por ejemplo, si nunca puedes hacer 3 horas seguidas por tu trabajo, por lo que sea, y puedes tolerar más carga de entrenamiento, sí que podrías hacer, si por la mañana tienes 1 hora y cuarto de bici, hacer una sesión de 1 hora y cuarto y por la tarde volver a hacer otra sesión de 1 hora o 1 hora y media. En este caso, pues para sumar la carga que te tocaría, pues podrías hacer esto, pero si no, tampoco tiene mucho sentido. Es mejor que lo hagas de una tirada y ya te quitas el entrenamiento de encima. En caso de corredores, sí que se suele hacer más y es más recomendable por el tema del impacto, pero en ciclismo tampoco es una cosa que se trabaje mucho. Bueno, aquí hay otra de entrenamiento que la vamos a dejar para más adelante. Y eh, Diego David nos pregunta, hola, ¿cómo hacer un corrector ciclado de carbohidratos precompetencia mountain bike? Saludos. Bueno, yo creo que en este caso se refiere simplemente a la carga de hidratos precompetición, ¿no? Hmm, Entonces, en el caso de una competición de mountain bike, pues lo primero que tendríamos que ver es cuál es la duración de la prueba. Si va a ser una prueba más larga de 2 horas y media, 3 horas, si vamos a tener que realizar una carga de hidratos de carbono las 36, 48 horas previas de unos 10, 12 gramos por kilogramo de hidratos de carbono. Lo cual, cuando lo veáis en alimentos, es muchísima cantidad. ¿Eso a qué nos obliga? A que lo tenemos que entrenar previamente, igual que entrenamos la ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio. Para las cargas de hidratos de carbono también es necesario ir progresando semana a semana hasta alcanzar estas ingestas, porque si no va a ser muy difícil tolerar ingestas tan altas de hidratos de carbono. Además de la cantidad de hidratos de carbono, es muy importante que sean bajos en fibra, por lo que ya hemos comentado tantas veces de evitar problemas gastrointestinales, favorecer la absorción de hidratos de carbono y además al eliminar la fibra en estos días previos vamos a conseguir que el contenido intestinal disminuya, por lo que vamos a bajar nuestro peso de competición en torno a 500 gramos. Además, también vamos a buscar que sea baja en grasa nuestra alimentación en los días previos, por el mismo motivo de evitar problemas gastrointestinales y la ingesta proteica no la vamos a eliminar, pero sí la vamos a reducir un poco. Luego, si la competición es más corta de 2 horas, 2 horas y media, simplemente con hacer una carga a las 24 horas previas, siguiendo las mismas recomendaciones de tipos de alimentos y algo menos de cantidad, unos 8 o 10 gramos por kilogramo de hidratos de carbono, va a ser suficiente. exacto, es muy importante recalcar lo que dice José, que esto es como cuando entrenas el estómago y el intestino delgado para poder tolerar los carbohidratos que comes durante el entrenamiento, también es importante hacerlo en cuanto a la previa que está comentando ahora, porque si normalmente no estás acostumbrado a comer muchos carbohidratos y luego te metes ahí 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso al día o 12 durante 3 días, pues o sea, no te va a entrar y vas a notarte a reventar. Entonces es importante eso, ir haciendo una progresión, porque si no, nos han pasado mucho que deportistas nos preguntan ya, pero es que esto no es demasiado, no puedo comer tanto y es normal si no estás acostumbrado. Entonces no hay que forzar tampoco a comer a reventar, pero sí que hay que ir adaptándose poco a poco. Claro. Aprovecho aquí
antes de que se me pase, Puigmal pregunta, ¿cuánta proteína hay que comer diaria? Gramos. Bueno, pues las recomendaciones en deportes de resistencia, las recomendaciones de ingesta proteica van a depender del entrenamiento y también de la disponibilidad de hidratos de carbono. Cuando realizamos entrenamientos con alta disponibilidad de hidratos de carbono, como los que vamos a buscar en competiciones, entrenamientos de alta intensidad, exigentes, etcétera, pues las recomendaciones de ingesta proteica van a ser más bajas, unos 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal. En cambio, cuando buscamos realizar un protocolo low carb de baja disponibilidad de hidratos de carbono, nos vamos a ir a recomendaciones más altas de unos 2 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína. Esto se debe a que cuando realizamos un protocolo low carb, el catabolismo es mayor y entonces para preservar nuestra masa muscular debemos aumentar también la ingesta proteica. También vamos a buscar alcanzar estos rangos más elevados de proteínas los días que llevemos a cabo entrenamiento de fuerza o nos encontramos en un periodo de optimización de la composición corporal, ya que en periodos en los que hacemos un déficit energético con el objetivo de bajar grasa, de afinar, pues estamos aumentando ese catabolismo y una manera de frenarlo en cierta medida es aumentando la ingesta proteica a esos 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Perfecto, súper. Muy buena respuesta. Aquí nos pregunta, Javi nos pregunta, ¿qué bebida de carbohidratos mayor de 60 gramos en un bote de 700 mililitros? Aquí, Javi, te recomiendo que mires el test que pusimos ayer, yo transcribo los conocimientos de José, todo lo que nos estuvo explicando en la mentoría ST para que lo tengáis. Puedes comprarte tú mismo la maltodextrina y la fructosa separado, que te va a salir muy barato y te lo mezclas tú mismo en un bidón y te pones la proporción que te dé la gana. Directamente puedes ponerte 30 gramos, 40, 60 o 120, que se te va a disolver igual. Aquí la cosa está en que tú lo puedas tolerar, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, José. Sí, así es, que con la fórmula que tenéis en el reel de Fernando sobre cómo hacer tu propia bebida de carbohidratos, nos da una libertad absoluta a la hora de tanto la concentración que queremos de hidratos de carbono como esa proporción, ese ratio 2:1, 1,0,8 y nos sale baratísimo. Exacto. Y hay gente que a lo mejor se puede preguntar que se consiguen peores disoluciones o algo así. Fernando, que lo ha probado, os podrá decir que se disuelve perfectamente y queda incluso mejor que algunas marcas comerciales bastante potentes. Y encima, lo que más me gusta es que es lo que era yo más escéptico, el sabor que tendría y demás, y es súper neutro y entra muy bien. No te da la sensación que estás tomándote una bebida de 80 gramos de carbohidratos. La verdad es Claro, que me ha gustado mucho esto. eso es por el hecho de que utilizamos maltodextrina en vez de otras formas de glucosa, porque muchas marcas para abaratar costes, en vez de maltodextrina utilizan otros tipos de glucosa más simples y entonces eso endulza mucho. En cambio la maltodextrina es un polímero de glucosa y entonces nos da sabor dulce y nos ayuda a eso, a que el sabor sea mucho más neutro y entonces podamos tolerar mucha mayor cantidad sin que se nos sature el paladar de ese sabor dulce. Exacto. Mira, Oliver nos dice, se disuelve genial y el sabor es neutro. Oliver es un crack que ya está en la mentoría ST desde el primer día y lo probó antes que yo, así que aquí los alumnos van por delante del maestro, haciendo caso a los consejos de José. Gerres nos pregunta, ¿es una media maratón mountain bike? En una media maratón mountain bike, ¿qué ingesta recomiendas en carrera? ¿Un ejemplo? Eso más o menos qué tiempo, Yo me qué imagino que dirá duración. unas 2 horas o así, aprox. Vale, pues en una competición de 2 horas con una ingesta de 60 gramos hora va a ser más que suficiente para ir en un rango óptimo de ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio. Además, son cantidades que no requieren de hacer especialmente entrenamiento del sistema digestivo. Es necesario entrenarlo, pero se toleran fácilmente. Perfecto.
Nos preguntan también, pero como en Maurten va directamente al intestino, en este caso no sería igual, ¿no? A ver, Maurten lo que tiene de especial es esa tecnología hidrogel. La tecnología hidrogel lo que hace es que se encapsula el hidrato de carbono dentro de una especie de gelatina que está formada por un alga. Entonces, eso, la idea es que atraviesa más rápido el estómago y entonces llega antes al intestino. Pero ¿cuál es el problema? Que luego no se traduce ni en una absorción más rápida del hidrato de carbono en el intestino, ni en una mayor cantidad de glucosa en sangre, ni al final un mayor rendimiento. Entonces vas a obtener los mismos resultados si haces tu bebida con maltodextrina y fructosa que si utilizas Maurten. ¿Esto a qué se debe? Aunque el limitante de oxidar más o menos carbohidratos no está en que el hidrato de carbono pase más rápido del estómago al intestino, sino en que el hidrato de carbono pase más rápido del intestino a la sangre. Y eso hasta ahora no hay ningún producto que haya sido capaz de superar el ratio que conocemos de 2,1, 1,0,8 que lleva tantos años ya extendido. Entonces, por eso no hay ninguna diferencia entre consumir Maurten o una bebida de carbohidratos normal sin hidrogel. Perfecto. Teníamos por aquí. Gibert te pregunta, José, ¿has escrito algún libro de nutricionismo deportivo o recomiendas alguno en particular? Saludos, brutal contenido. Muchas gracias, Gibert. Lo del Habrá, libro, habrá que pensárselo, ¿eh? lo del libro soy todavía joven para escribir libros, pero, pero habrá que verlo. Pero bueno, Dentro de poco. si quieres alguna recomendación, Asker Jeukendrup, no sé si con mi pronunciación va a ser capaz de traducirlo, pero tiene un blog que se llama My Sport Science y ahí hay información muy útil acerca de nutrición deportiva basada en la evidencia científica y que está muy bien y tienen un libro que es muy recomendable. No me acuerdo Perfecto. del nombre, pero busca por ahí Asker Bueno, sí. Jeukendrup, libro de nutrición deportiva y está bastante bien. Perfecto. Pero Javi bueno, nos el pregunta. ebook lo tendremos que sacar, ¿eh, Fernando? Ya, ya, no, ebook no, habrá que hacer el libro bien hecho. La Biblia de la nutrición. No, no, poca broma, ya lo hablaremos ya. Pues, siguiendo con las preguntas. Javi nos pregunta, es una prueba en la que en una prueba en la que voy a participar como la traca de 360 kilómetros que se me iría a unas 20 horas. ¿Qué consumos de carbohidratos recomendáis? Buena, eso sí que es una buena traca de carrera, ¿eh? Sí, sí. Pues yo ahí me iría a una ingesta de unos 90 gramos hora de hidratos de carbono, ¿vale? Porque también tenemos las recomendaciones más recientes de 120 gramos hora, pero como ya hemos comentado en alguna otra charla, estas recomendaciones de 120 gramos hora hasta el momento no se han visto mejoras en el rendimiento. Sí se han visto mejoras en los marcadores de daño muscular. Entonces, por ello, mi recomendación es que si la competición es por etapas, pues sí nos va a interesar esos 120 gramos hora de cara a recuperar de una etapa a la siguiente. Pero si es simplemente una etapa, una competición, yo me iría a las recomendaciones de 90 gramos hora. Siempre que lo hayas entrenado previamente y conozcas que eres capaz de tolerar esas cantidades de hidratos de carbono. Para lo cual, especialmente en una prueba de tan larga duración, yo me aseguraría de que en entrenos anteriores toleres al menos 20 gramos hora más. Es decir, que las 2 semanas previas, por ejemplo, estés tolerando 110 gramos hora. Y luego en la competición vas con la seguridad de que a 90 gramos hora no vas a tener ningún problema. Súper, muy buena esta. Este consejo último está muy bien, me ha gustado. Creo que les irá muy bien. Si veis que hay alguna pregunta vuestra que me la salto, es porque ya la ha contestado José anteriormente, ¿vale? Como por ejemplo, Jorge pregunta, en una ultramaratón de mountain bike, ¿cuántos gramos hora es recomendable consumir? Es lo que acaba de decir, así que esta la pasaría, ¿vale? Pero si no, las vamos a ir respondiendo. En una media maratón de trail, ¿uno puede tirar solo de bebida con carbohidratos o hace falta siempre geles barritas? Siempre que estés acostumbrado a ello y lo pautes. Sí, en una media maratón de trail
si satura suficientemente la bebida de carbohidratos, se puede ir perfectamente con bebida de carbohidratos. Da un poco igual la forma en la que alcances los objetivos de hidratos de carbono, da igual si es con bebida, combinado con geles, con barritas, lo importante es llegar a ese objetivo. Y a través de la bebida, si hay que elegir una sola forma, yo elegiría la bebida por el hecho de que te la vas dosificando a lo largo del tiempo. De hecho, en el caso del esquí de montaña, en la mayoría de las ocasiones los deportistas que llevo van simplemente con un bidón súper saturado de carbohidratos por el hecho de que tienen las manos ocupadas con los bastones y no pueden estar abriendo geles, barritas, etcétera. Entonces lo hacemos con bebida y funciona perfectamente. Exacto, y también que cuando vas ahí con el gancho entra más fácil algo líquido que como te pongas a masticar una barrita, como vayas al tono de pulso, se te Claro, va a claro. quedar No, en una ahí media el líquido. maratón, una textura más sólida de un gel no cogería, por lo que comenta Fernando, el tema de la deglución. eh, es complicado. Mm. Por favor, idea casera para rutas largas. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Haremos recetas, más adelante. Bueno, más adelante no, próximamente lo tendréis en YouTube alguna receta buena de José. ¿Cómo era lo siguiente que teníamos que hacer? ¿Era el sandwich performance? Bueno, Es teníamos para hacer... Sí, los rice cake que son los pasteles de arroz, que es bastante extendido en el ciclismo. En otros deportes no llega tanto, pero que es una opción que está bastante bien, que es simplemente arroz muy cocido, una pasta junto con leche, que se puede hacer con distintos sabores. Otra opción, pues serían cosas que podemos encontrar ya preparadas, como el dulce de membrillo o el dulce de batata. Y otra, pues lo que comentabas del sándwich, pero hacer un sándwich que yo llamo sándwich performance, porque es como una barrita. No es como un sándwich que cuesta más masticar, es muy voluminoso, sino que es mucho más compacto y se ingiere bastante más rápido. Pero claro, estas opciones, como decía, es para entrenar. En entrenamientos en los que vayamos a ir a baja intensidad, no busquemos ingestas muy elevadas de hidratos de carbono, porque como ya sabéis, a partir de los 60 gramos de hidratos de carbono va a ser muy importante controlar los ratios. Eso que hablamos del ratio 2:1, maltodextrina, fructosa, etcétera, pues a partir de los 60 gramos hora sí va a ser muy importante controlarlo. Y con estos productos caseros no lo vamos a poder controlar. Entonces, para entrenamientos con bajos requerimientos de hidratos de carbono, genial. Black Gurry pregunta, ¿podrían armar bocadillos salados para el intraentreno, ya que lo dulce satura más el paladar? ¿O qué recomiendan? Gracias. Eso es la próxima receta. Lo que os comento del sándwich performance. Estad atentos y suscribiros al canal. Lo tendréis próximamente. Y no es broma, es verdad que vais a tener el Sí, sándwich sí. performance. Y como dices, es un sándwich salado porque también se pueden hacer en versiones dulces, pero aquí lo que nos interesa es que sea salado por ese cambio de sabor. Mm, Perfecto. Mira, Merino Tri, un amigo triatleta profesional y un crack, que está aquí en directo también con nosotros, dice pan Bimbo sin corteza, Filadelfia y jamón. Buena receta, Eric. Eric siempre lo lleva todo al milímetro entrenando, así que es un gran ejemplo. Pues el sándwich performance va por ahí. Lo único que cambia, bueno, a lo mejor ya lo hace, pero es la elaboración del pan. Les dejaremos con la intriga. Sí, sí. Gracias, Eric. Bueno, mira, un tip aquí, que esto no estaba programado. La última vez que entrené con Eric e hicimos aquí una ruta por el Pirineo, tenía unas alarmas en el Garmin que le iban pitando cada X tiempo para que se acordara de comer y de beber lo que le tocaba. Así que podéis aplicároslo vosotros mismos. En la mayoría de Garmin y Wahoo se puede hacer y es una muy buena forma para no esperarse a tener hambre para comer y comer cuando toca lo que toca. Así es. Sobre todo cuando tienes que seguir una planificación de nutrición, bastante coñazo estar mirando el reloj a ver qué hora es. En cambio, si te programas una alarma, es muchísimo más fácil. Mm, Súper.
Luego teníamos la pregunta del príncipe que decía, ¿cómo afinar, bajar de peso sin perder rendimiento sobre la bici? Vale, pues lo que hay que hacer es hacerlo lo más alejado de los objetivos de la temporada posible. Entonces, el momento de la temporada para afinar es o fuera de temporada o en el periodo de pretemporada, ya que ahí no vamos a tener entrenamientos especialmente exigentes en lo que se refiere a intensidad, entonces no vamos a afectar el rendimiento de esos entrenamientos. En cambio, si hacemos esa pérdida de peso en un periodo más específico, más cerca de la competición, ya sí vamos a empezar a comprometer entrenamientos de calidad que al final va a repercutir en el rendimiento final. Y puede que por buscar esa pérdida de peso cerca de la competición nos encontremos con un resultado peor que si simplemente hubiésemos llegado con algo más de peso a la competición, pero habiendo entrenado como deberíamos. Exacto. Al final, a modo muy resumido, quien come resiste y si estás entrenando fuerte para preparar una carrera importante y quieres perder peso, o sea, no es viable las dos cosas. Si afinas es como dice José, más alejado de la competición y hecho de forma bien hecha, la semana de la competición o a 2 semanas de la competición no puedes crear un déficit calórico muy grande porque si no, pues te va a bajar mucho el rendimiento. Y sí, pesarás 1 kilo menos, pero andarás muchísimo menos. O sea que no te va a salir a cuenta. ¿Es posible, On My Glitch pregunta, ¿es posible ser un atleta endurance haciendo dieta keto? Posible es, pero no es lo óptimo, ya que se ha investigado bastante al respecto y la evidencia que hay sobre ello es que un protocolo keto low carb en la mayoría de las situaciones va a perjudicar el rendimiento. Entonces, además, un protocolo bastante agresivo y difícil de seguir, por lo que no hay ninguna justificación para llevarlo a cabo. Mm, exacto. Y al final, bueno, si haces muy larga distancia, es lo que dices tú, y contra más corta es la competición, no sé qué se refiere con endurance, pero contra más intensidad, más necesarios son los carbohidratos para poder rendir. Y he visto mucha gente que hace carreras de 1 hora y quiere hacer dietas súper bajas en carbohidratos, y entrenando sin reservas de glucógeno y demás, para eso, para ser más eficiente con las grasas. Y en realidad lo que están haciendo es que no tienen la gasolina adecuada para hacer el ejercicio que toca. Claro, así es. Los hidratos de carbono es el sustrato más eficiente que tenemos a la hora de practicar ejercicio. Entonces, tenemos que ser capaces de usar la máxima cantidad posible y de la mejor forma posible. Entonces, haciendo un protocolo keto, mejoramos nuestra oxidación de grasa, pero empeoramos nuestra oxidación de hidratos de carbono, que es la que va a primar cuando vayamos a intensidad de competición y entonces nos va a perjudicar. Exacto. Fosta pregunta, ¿momento clave para tomar cafeína en una ultra BTT? Bueno, pues cuando ya las competiciones son más de 4 o 5 horas de duración, es necesario individualizar más la estrategia de cafeína para buscar qué puntos de la carrera nos interesa específicamente que nos haga efecto la cafeína. Porque en carreras más cortas sí podemos empezar con cafeína desde el principio e ir haciendo dosis de recuerdo para no superar y no vamos a superar esos 3-6 miligramos por kilogramo de peso corporal de cafeína que tenemos en las recomendaciones. Pero si hacemos eso en ultradistancia, probablemente superemos esos rangos a partir de los cuales empezamos a encontrar efectos secundarios por la ingesta de cafeína. Entonces, tenemos que determinar qué punto de la carrera vamos a querer la cafeína. A lo mejor es una subida muy importante que hay a mitad de la carrera, a lo mejor al final de la competición. Una vez que sabemos qué puntos son esos, vamos a adelantarnos en el tiempo en torno a 1 hora o 1 hora y media, ya que sabemos que la cafeína, el pico de su efecto va de 1 a 2 horas. Entonces, si sabemos que vamos a pasar por este punto a las 3 horas, nos vamos a tomar la cafeína a las 2 horas. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, vamos a ir a tope con la cafeína y vamos a superar ese objetivo de la mejor forma posible.
Perfecto. Buenas, José. ¿Qué opinas del porridge de avena para antes de una competición? Todo y el contenido que tiene de fibra. Gracias. Eh, claro, el problema de la avena es eso, que es un cereal que tiene mucha fibra. Entonces no es un cereal que te recomendaría de cara a una precompetición. Un cereal que te recomendaría sería simplemente los cornflakes, los copos de arroz de maíz que encontramos como cereales de desayuno, son una opción ideal precompetición. Aunque en el mundo de la nutrición enfocada a la población general, la salud y tal, está muy denostado, porque no es algo recomendable para la población general, en esta situación es una elección ideal, mucho más que la avena, por mucho que la avena en otras situaciones pueda ser más saludable, pero en este caso no nos interesa. Exacto. O sea, a modo resumido, cuando hay que abrir gas, no pasa nada por comer cosas que se dirían que son como muy calóricas y que no son buenas para la salud, sino que al revés, que es lo que os acabará yendo mejor. Claro. Mm. Y además En, no pienses que estás comprometiendo tu salud al comer eso pre-ejercicio, porque tu metabolismo como deportista de resistencia no tiene nada que ver con el metabolismo de una persona sedentaria. Lo que en una persona sedentaria puede ser perjudicial, a ti no te va a suponer ningún perjuicio. Y lo que estamos hablando, de que esa energía que tienes la va a usar en 3 horas para ir a tope en una competición. Entonces no os debe preocupar pensar que estás consumiendo algo que se considera poco saludable en otras situaciones, porque la nutrición deportiva es muy diferente a la nutrición que se aplica en población general. exacto. En mi caso practico patinaje de velocidad y ciclismo como forma de entrenamiento. En las competencias de patinaje suelen ser 3 días seguidos de carreras intensas de aproximadamente 20 minutos. No sé por qué lo decía ahora, a lo mejor había hecho una pregunta antes. Mm. Sí, ¿qué recomendaría para recuperar rápido después de estas carreras? ¿Si hidrato solo o proteína también? A las que comenta de patinaje, Sí, tres días vale, seguidos, unas carreras de 20 minutos a tope, más o menos. vale. Pues en este caso no sería necesario realizar un protocolo de recuperación específico, ya que tenemos tiempo de sobra de una competición a la siguiente de recuperar. Entonces, simplemente con alcanzar los requerimientos de hidratos de carbono, proteína, etcétera, que nos marcamos ese día va a ser suficiente. No va a hacer falta realizar un protocolo agresivo. Pero si quieres una idea, puede ser una ingesta de 1 gramo por kilogramo de hidratos de carbono junto a 0,3 gramos por kilogramo de proteína, que es lo que suelen tener los recovery. Pero ya te digo que no es totalmente necesario llevar a cabo un protocolo así con recovery, etcétera, en ese caso, ya que va a tener tiempo suficiente de recuperar de una competición a la siguiente. Súper. Hola, ¿qué quiere decir el ratio 2:1 en la bebida de hidratos que hablamos y cómo hacerlo? Gracias. Vale, pues el ratio se refiere a la cantidad de cada hidrato de carbono que utilizamos. El 2 se refiere a la cantidad de glucosa, que es un hidrato de carbono que va por una vía, y el 1 se refiere a la fructosa, que es un hidrato de carbono que va por otra vía. Entonces, al utilizar esas dos vías, podemos ingerir más cantidad de hidratos de carbono, absorber más cantidad de hidratos de carbono que si usásemos una sola vía. Entonces, por eso utilizamos esas dos vías. Y cuando decimos 2:1, nos referimos a que utilizamos el doble de glucosa que de fructosa. Es decir, si buscamos 60 gramos de hidratos de carbono en proporción 2:1, vamos a hacer 40 gramos de glucosa y 20 gramos de fructosa. Y estamos hablando no de glucosa, sino de maltodextrina, porque la maltodextrina es un tipo de glucosa, es un polímero de glucosa. Entonces, es lo mismo. Muy buena. ¿Cuál es el mejor recovery natural para después de un entreno exigente? Bueno, como os digo, normalmente no es necesario hacer un protocolo de recuperación específico si no vamos a entrenar hasta el día siguiente. Pero yo, por ejemplo,
una receta que me gusta bastante de cara a recuperar por ejercicio suele ser yogur con algo de cereales, por ejemplo, muesli y frutos rojos, con el objetivo de que a través del yogur aportamos cierta cantidad de proteínas, a través de los cereales metemos hidratos de carbono y a través de los frutos rojos metemos antioxidantes que nos van a venir muy bien de cara al estrés que se ha generado en el entrenamiento. Entonces aportamos esos tres componentes que son los más importantes de cara a la recuperación. ¿Es posible que los nervios de la carrera desestabilice el equilibrio del rendimiento? Sí, totalmente. O sea, la cabeza es, no se puede decir un porcentaje porque para cada uno es diferente, pero la cabeza es una parte imprescindible del rendimiento y totalmente que te puede afectar para rendir a mucho mejor o a mucho peor de lo que podrías rendir. Por lo tanto, sí, es una cosa que influye mucho en el rendimiento y que también hay que trabajarla. De aquí la importancia de la psicología deportiva. Eric En el caso de Merino, la sí. nutrición también afecta de cara a la prevalencia de problemas digestivos. Entonces, si eres una persona susceptible a estar nerviosa previamente a las competiciones, pues la recomendación es como acentuar las recomendaciones que ya hay. Si buscamos evitar la fibra, vamos a buscar evitarla al máximo. Si buscamos evitar la grasa, evitarla al máximo. La textura de las comidas, vamos a buscar en las horas previas a la competición que sean lo más líquidas posibles, con la menor consistencia posible. Todo ello para facilitar la digestión y que pese a que tenga esos nervios, no te afecte y resulte en problemas digestivos. Totalmente, no había caído en esto y es súper importante lo que acabas de decir, porque cuando estás nervioso te sientan mucho peor las cosas y a lo mejor lo que desayunas siempre te sienta mal o si normalmente haces una hora de digestión, con una hora de digestión no es suficiente. Entonces, hacer caso a esto que ha dicho José porque es súper importante. Eric Merino nos pregunta, ¿qué piensas del zumo de remolacha para antes de competir como vasodilatador? Pues la suplementación con nitratos se puede llevar a cabo así de forma natural, con zumo de remolacha. El problema que conlleva es que hay que tomar grandes cantidades de zumo de remolacha para llegar a cantidades ergogénicas de nitrato. Y a no ser que te guste mucho la remolacha, es un sabor un poco desagradable y que puede derivar en problemas gastrointestinales. Entonces yo, si tienes el objetivo de aumentar esa ingesta de nitratos, yo recurriría a suplementación, que la suplementación es básicamente concentrados de zumo de remolacha, es decir, zumo de remolacha en cantidades mucho menores. Entonces se toma mucho más fácilmente y hay menos riesgo de problemas gastrointestinales. El tema es la situación en la que queremos utilizar los nitratos, porque en deportes de resistencia nos pasa como con la betalanina. El beneficio lo vamos a encontrar principalmente en esfuerzos de corta duración, menos de 30 a 10 minutos, o esfuerzos de más larga duración, pero que en los que se encuentren esfuerzos intensos entre medias o al final de las competiciones. También otra situación en la que nos vamos a beneficiar de la suplementación con nitratos va a ser en las situaciones de hipoxia, como entrenamiento, competición en altitud. Y otro punto a tener en cuenta a la hora de suplementar con nitratos es el hecho de que deportistas que están altamente entrenados, que altamente entrenados en este caso se considera con un volumen máximo de oxígeno a partir de 65 mililitros por kilogramo, pues los beneficios que se encuentran son ínfimos o nulos, ya que la capacidad de oxigenación del deportista está muy desarrollada y no se beneficia tanto de esta suplementación con nitratos. Y la cosa es que en la mayoría de deportistas de resistencia que compiten a cierto nivel es bastante común encontrar estos valores de consumo de oxígeno. Entonces, normalmente en deportes de resistencia no suele tener mucha aplicación la suplementación con nitratos. Buenísima. Sí, porque conozco mucha gente que iba a base de zumos de remolacha todo el día y al final es mejor centrarse en otras cosas que te darán mucho mejor rendimiento. Claro. Fran nos pregunta, en ciclismo, el día duro, ¿cómo saber si estoy comiendo poco, correcto o demasiado?
Pues eso va a ser difícil de saber, entonces lo que tienes que hacer es irte a las recomendaciones de ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio y seguirlas, porque por sensaciones no vas a saber si estás ingiriendo lo óptimo o no. Entonces, lo que tienes que hacer es, previamente tu entrenamiento, vas a saber la duración del entrenamiento, la intensidad del entrenamiento y en base a eso te planificas tu ingesta de hidratos de carbono. Así te aseguras de que va a ser la óptima. Súper. Y hago pregunta, ¿superar los 2 kilos de proteína por kilo de peso es perjudicial? Perdón, los 2 gramos por kilo de peso. Hasta los 2,5 o 3 gramos por kilogramo de peso corporal de ingesta proteica no da problema, no hay ningún problema a nivel de salud. El problema es que no se aprecia beneficio en aumentar esa ingesta proteica por encima de los 2 gramos por kilogramo. Ya que estamos aquí, no la pregunto, pero es una pregunta que se hace muy, o sea, no la han preguntado, pero es una muy típica. El consumo de huevos, hay que limitarlos, ¿no? El colesterol bueno de los huevos es malo. ¿Que te mojas para responderla? Porque es una pregunta que suelen preguntar mucho. Sí, bueno, esta es una pregunta bastante común de nutrición general, pero no hay ningún problema en el consumo de huevos a lo largo de la semana, siempre con sentido común, pero no hay que restringirlos tampoco. Es verdad que siempre se ha dicho que los fosfolípidos, el colesterol de los huevos, realmente no hace que suba nuestro colesterol sanguíneo, pero eso tampoco nos tiene que incentivar a que ingiramos huevo como si nada, porque hay otras fuentes proteicas o grasas que pueden ser más saludables o a lo mejor no son más saludables, pero que las requerimos igualmente, pero que no hay ningún problema en el consumo de huevos. Mm, exacto. O sea, lo que dice José es que no pasa nada por comer más huevos, pero que no dejes de comer salmón, por ejemplo, por comer huevos, porque entonces estás dejando de comer otros alimentos también que serán necesarios. ¿Es Así así? es. Vale, Sí, sí. súper. A modo de ejemplo, ¿me podrías decir cómo prepararías a alguien su pre, durante y post competición en cuanto a la alimentación? Gracias. Bueno, Bueno, aquí habrá que hacer un resumen muy grande, ¿eh? Porque esto si no se nos sí, sí. daría 3 horas de directo. Que esto ya lo estuvimos viendo en la mentoría ST, que ha hecho 4 masterclass de más o menos entre 1 hora y media y 2 horas, más o menos. Así que hay mucha información ahí, por lo tanto esto no se puede resumir tanto, pero bueno, dale, José, a ver qué sacamos. A ver, pues el objetivo principal, si estamos hablando de hidratos, de deportes de resistencia, va a ser por un lado hidratos de carbono, por otro lado hidratación y por otro lado podríamos meter la cafeína. Si empezamos por los hidratos de carbono, en el previo vamos a tener la carga de hidratos, ya sabéis, dependiendo de la duración va a ser de 24 horas previas, de 36 o de 48, lo que decimos bajo en fibra, grasa, limitado en proteína, etcétera. Luego, la comida previa a la competición van a ser unos 1 a 4 gramos por kilogramo de hidratos de carbono en esas 1 a 4 horas previas a la competición, igualmente y aún más bajo en fibra, en grasa y aquí también bajo en proteína, con el objetivo de reponer el glucógeno hepático que podamos haber perdido durante la noche, ya que el glucógeno muscular sí lo vamos a tener a tope. Luego, durante el ejercicio, ajustarnos a las recomendaciones de ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio, que van de los 0 gramos a los 90 gramos de hidratos de carbono por hora, respetando los ratios y tal. Y en el post ejercicio, pues simplemente, o si tenemos más de 8 horas de recuperación hasta la siguiente sesión exigente, simplemente cubrir los requerimientos de ese día a nivel de hidratos de carbono, o si tenemos menos 8 horas de recuperación, sí que habría que hacer un protocolo específico de refueling rápido de hidratos de carbono. Pero bueno, eso es otro asunto. Luego, respecto a la hidratación, va a ser similar. En los momentos previos al ejercicio vamos a buscar que llegamos a la competición en un estado de euhidratación, es decir, correctamente hidratado. Para ello, la recomendación es beber unos 5 a 10 mililitros por kilogramo
bebida hipotónica a ser posible, ya que esta se absorbe mejor el líquido en las horas previas al ejercicio. Durante el ejercicio debemos haber realizado unas tasas de sudoración previamente para saber cuál va a ser nuestro gasto a nivel de hidratación, y en base a esas tasas de sudoración nos vamos a planificar para evitar una deshidratación que vaya más allá del 2%, para evitar que nos afecte al rendimiento de forma significativa. Y posteriormente a la competición vamos a buscar un protocolo de rehidratación en el cual vamos a beber en torno a 1,5 veces el peso que hemos perdido durante la competición, con el objetivo de recuperar el estatus hidroelectrolítico. Luego, respecto a la cafeína, pues muy importante saber dos cosas. Uno, cuál es la dosis, de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. Esa es la dosis que nos va a dar un efecto ergogénico, es decir, que va a mejorar nuestro rendimiento. Y otro, la farmacocinética de la cafeína, es decir, ¿cuándo actúa la cafeína? Pues sabemos que la cafeína empieza a tener efecto a los 30 minutos y el pico lo encontramos de 1 a 2 horas. Entonces, sabiendo eso, dependiendo de la competición, el momento objetivo de la competición en el que queramos tener el pico de la cafeína, nos vamos a planificar la cafeína. Y eso más o menos serían los pilares fundamentales de cualquier planificación de estrategias nutricionales en competición. Buenísima. Has metido un resumen aquí muy bueno, ¿eh? La verdad, me has incluido todo. O sea que súper. Pregunta respondida con éxito. Eh, Danilo pregunta, ¿Nutella para los desayunos? ¿El qué? ¿Nutella para los desayunos? A ver, para el día a día no es la opción ideal, pero si tienes un entrenamiento exigente o una competición, puede ser una opción. Yo no me decantaría casi nunca por la Nutella por el contenido en grasa, que como decimos, vamos a buscar limitarlo. Entonces no es lo óptimo. Pero si a tus tostadas, en vez de hacerlas, de echarle un poco de mantequilla, le echas un poco de Nutella, no va a haber problema. Perfecto. Siendo vegetariano, ¿qué proteína me recomiendas? Pues te recomendaría proteína de soja. Vale. Dice, en entrenamiento de tolerancia al lactato, es decir, de alta intensidad, a veces me ocasiona insomnio. ¿Tienes alguna recomendación nutricional para mejorar esta situación o evitarla? Bueno, aquí lo primero, me anticipo a José, no en cuanto a nutrición, sino a consejo. Si haces un entreno muy duro más tarde de las 7 de la tarde, sí que es normal que te cause insomnio, ya que cuando haces un entrenamiento a tan alta intensidad, luego es como que te quedas muy activado y te cuesta dormir. Primera recomendación, si puedes hacerlo antes, o sea, por la mañana o a primera hora de la tarde, mejor que hacerlo más tarde. Y en cuanto a la nutrición, no sé si tienes algo, José. Bueno, el consejo más importante es el que tú has dicho, por la parte de entrenamiento. Respecto a nutrición, pues que en ese entrenamiento, si lo realizas por la tarde, no utilices estimulantes. Aunque puede ser que la recomendación en ese tipo de entrenamiento sea suplementar con cafeína. Si lo vas a hacer por la tarde, no suplementes con cafeína. Porque aunque hemos dicho que el efecto llega hasta las 2 horas, eso es el efecto pico. Luego la cafeína tiene una duración en plasma que puede ir hasta las 5 o 6 horas, entonces eso te va a afectar. Luego, respecto al resto de comidas, pues simplemente que espacia el tiempo entre la última comida y la hora de acostarte, que reduzca el contenido calórico, que evite grasa al ser también más difícil de digerir, y esas serían las recomendaciones. Muy buena, exacto, es eso, que hay mucha gente que para hacer el entreno más fuerte se toma cafeína o esos pre-workouts que tienen ahí taurina, cafeína y de todo. Entonces, pues aún sería más normal que estés más estimulado. Sobre la cuestión del recordatorio de beber y comer en el Garmin, etcétera, ¿hay posibilidad de ajustar tiempo por cantidad? Gracias. Yo no lo he usado, yo no lo he llegado a usar nunca. De hecho, justo ahora tengo un Garmin que lo hace, el anterior era más antiguo.
Sí, puedes poner, o sea, tú puedes ponerte las alarmas cada cuando quieras. Te lo pones en el tiempo que tú quieras y ya está. Esto lo puedes customizar tú como quieras. Lo que no sé si se puede es que cada vez que te suene la alarma te diga una cantidad. Esto, sinceramente, no lo sé si se puede. Si alguien lo sabe y se lo responde por aquí, perfecto. Estaría bien que te pudieses poner el producto que Mm, te toca. exacto. La verdad es que sí, que estaría muy bien. Suplementación para afrontar 3 posibles series en sprint. Cafeína. Bueno, eh, sí, cafeína una hora previa al bloque de serie, es decir, a la parte específica de la sesión. Y luego si va a hacer un periodo de entrenamiento en el que ese entrenamiento va a ser frecuente, pues si nos podemos beneficiar de suplementar, por ejemplo, con betalanina, hacer una carga de betalanina en las semanas previas, vamos a obtener ese beneficio en ese entreno. Al obtener ese beneficio en ese entreno, va a mejorar nuestro rendimiento de cara a la competición. Igualmente aquí en este tipo de entrenamientos nos vamos a poder beneficiar también de la suplementación con nitratos o de la suplementación con bicarbonato también. Que estos dos suplementos se hacen la suplementación de forma aguda, es decir, simplemente antes del entrenamiento. Y como antes os decía, muchos de estos suplementos en deportes de resistencia de cara a la competición específicamente no nos van a llevar a una mejora. Pero si lo utilizamos de forma periodizada, enfocada a momentos específicos de la temporada, por ejemplo, estas suplementaciones con nitratos, betalanina y bicarbonato, en momentos en el que vayamos a trabajar a intensidades por encima de umbral anaeróbico, nos van a permitir rendir mejor en esos entrenamientos, lo que va a repercutir en el rendimiento de la competición. Igualmente pasa con la creatina. La creatina normalmente en deportes de resistencia no es de mucha utilidad, pero si tenemos un periodo de la temporada en el que nos vamos a centrar en el entrenamiento de fuerza, sí nos vamos a beneficiar durante ese periodo de la suplementación con creatina. Y haber entrenado mejor en ese periodo la fuerza nos va a beneficiar posteriormente en la competición. Por eso es muy importante la periodización de la suplementación, de cara a enfocarla a los objetivos que tienes en cada momento. Exacto, es súper importante esto que dice José y no lo había pensado ahora porque hemos dicho algunas cosas que realmente se pueden relacionar con esto, que muchas veces el comer lo que toca, bueno, en competición evidentemente que también, pero en cuanto a la suplementación, los entrenamientos, los métodos de recuperación, no es solo para el día de la competición rendir mejor, sino que es para lo que dice José, que si tú puedes entrenar mejor, hacer los entrenamientos mejor y asimilarlos mejor, pues al final vas a rendir mejor el día de la competición. Por lo tanto, también poner énfasis en todas las recomendaciones que os ha estado dando José hasta ahora para los entrenamientos también, de respetarlas y no decir, no, no, solo lo haré en la competición, sino que contra más las respetes en el entrenamiento, mejor vas a hacer cada entrenamiento, menos vas a desgastar, más rápido vas a recuperar y eso se va a ver reflejado en el día de la competición también. Claro, al final, como comento, el principal papel de la nutrición es el apoyo al entrenamiento. Es decir, favorecer que el entrenamiento se lleve a cabo de la manera más óptima posible. Hacer que este entrenamiento se lleve a cabo de la manera más óptima posible va a ser posible que se generen estas adaptaciones que son las que nos van a dar el beneficio en rendimiento el día de la competición. Entonces ahí es donde está el papel principal de la nutrición, en el entrenamiento, en el día a día. Luego la competición es la guinda del pastel, también es muy importante, pero si no lo has estado haciendo en los entrenamientos, has perdido toda esa base. Exacto. Perfecto, pues vamos a por la última pregunta, que ya llevamos una hora aquí en directo. Nos preguntan, ¿qué barrita energética aconsejas para combinar con geles y gominolas en carreras largas de 4 o 5 horas con la finalidad de combinar diferentes sabores? Bueno, pues de barrita energética, bueno, te iba a decir que no suelo recomendar casi ninguna, porque normalmente las barritas energéticas ya se salen de eso que hablamos de simplemente hidratos de carbono, ya empiezan a meter cierta cantidad de grasa, cierta cantidad de proteínas, no se controlan los ratios de hidratos de carbono.
pero sí hay algunas barritas que, por ejemplo, controlan el ratio de hidratos de carbono. Por ejemplo, tengo fichada una de Power Bar que si tienen controlado, por ejemplo, ese ratio 2:1 y pueden ser de interés, pero no nos debemos fijar en las barritas como la base de nuestra alimentación durante la competición. Por lo que digo de que aportan también proteína y grasa que no nos interesa. Entonces, nuestro objetivo va a ser ceñirnos a la bebida y a los geles, y luego, por ejemplo, una vez cada 2 horas o cada 3 horas, vamos a meter otro tipo de alimento, como puede ser una barrita, un rice cake, un sándwich, algo que encontremos en el habituallamiento que nos apetezca, pero simplemente por variar la textura y el sabor y así no saturar tanto el paladar. Exacto. Buenísima. Más que nada esto también lo estuvo comentando el otro día José, que muchas veces, y yo lo he hecho también mucho, que en muchas carreras, pues eso, te compras el Maurten, no sé cuántas cosas, los geles con la proporción 2:1, etcétera, y luego paras en los avituallamientos y te tomas un plátano, una barrita, no sé qué, entonces pues ya estás por un lado ingiriendo lo que te toca con las proporciones adecuadas, pero por otro lado estás comiendo cosas que no tienen la proporción 2:1 y luego es cuando vienen los problemas intestinales. Entonces, pues tener en cuenta esto. Claro, al final todo se mezcla en el estómago y a esa mezcla la que llega al intestino. Entonces, si mezclamos productos que sabemos que están bien formulados con otros que no, pues al final no tiene sentido haber estado todo el rato controlando que si el ratio, que si la cantidad de hidratos de carbono, si luego va a cambiar todo por ingerir algo que no controlamos. Exacto. Y corrígeme si me equivoco, pero que para entrenar normalmente, a no ser que vayan a simular lo que van a hacer en competición o estén haciendo más intensidad, si van a menos de 60 gramos hora, pues tampoco se han de preocupar por esto porque con menos cantidad ya es más fácil que lo puedan digerir, aunque mezclen proporciones y no sean 2:1. Claro, así es. Si vamos a ingestas menores a 60 gramos hora, da un poco igual esto del ratio. Si adquiere especial importancia a partir de los 60 gramos hora, porque ya se empiezan a saturar ciertos transportadores, es decir, lo que decimos de las dos vías de hidratos de carbono, entonces sí es más importante controlarlo. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí el directo de hoy. Ha sido súper interesante como el otro día también. Así que espero que ahora me dejen todo